y les vamos a presentar los ejercicios de la primera ley. Nuestro equipo está conformado por Castillo Gaona Carlos Alberto, Martínez Fragoso Yair, Molina Segundo Diana Gwendolyn, Gutiérrez Sanabria Karen Lisset y su servidora Vargas Ugalde Laura Schlen. Como primera instancia tenemos el problema 4.5 que nos dice una cantidad de 19.2 gramos de hielo seco, dióxido de carbono sólido, se deja sublimar e evaporar en un aparato como el de la figura 4.1. En este nos dice que debemos de calcular el trabajo de expansión efectuado contra una presión externa constante de 0.995 atmósferas y a una temperatura constante de 22 grados. Suponga que el volumen inicial de hielo seco es despreciable y que el CO2 se comporta como un gas ideal. Como primera instancia tenemos que recabar todos los datos que nos está dando el problema. En este nos da el número de moles, que son los 19.2 gramos, la temperatura que es constante y convertida a Kelvin, que es de 295.15, y una presión de 0.95 atmósferas. El volumen nos dice que es despreciable, entonces en este caso el volumen será igual a 0, y nos pide calcular el trabajo de expansión, que en este caso sería W. Ocuparemos las fórmulas que son las de los gases ideales y este será referente a la presión, que será constante, que nos queda que el trabajo es igual a la presión por el número de moles, por la R de los gases ideales, por la temperatura sobre la presión. Obteniendo ya todos nuestros datos, solo nos queda sustituir en la fórmula y nos queda que el trabajo es igual a 0 menos 0.995 atmósferas, que en este caso es la presión, por el número de moles. Como bien sabemos, el número de moles se calcula con la masa sobre el peso molecular, que será en este caso del dióxido de carbono, que será 19.2 gramos sobre el peso molecular del dióxido de carbono, que son 44.01 mol. Todo esto multiplicado por R, que es la constante de gases ideales, buscamos las unidades para así hacer la cancelación y nos quede las que queremos obtener. Y nuestra R es de 0.08205746 atmósferas litros sobre mol Kelvin, y todo esto multiplicado por la temperatura, ya convertida en Kelvin, sobre nuestra presión. Resolviendo esta ecuación, hacemos la operación y nos da que son menos 10.619 y haciendo el análisis de unidades nos quedan en atmósferas sobre litros. Bueno, pero por lo tanto el trabajo nos tiene que dar en unas unidades de joules, entonces no podemos dejar así las unidades y hay que hacer una conversión. Y como bien sabemos, una atmósfera por litro equivale a 101.325 joules. Hacemos el análisis de unidades, se cancelan las atmósferas y los litros, y nos queda que es igual a menos 1075.97 joules, que es el trabajo que estamos requiriendo aquí, que nos piden calcular. Bueno, en el siguiente problema, que es el 4.11, dice, calcule la energía interna de 2 moles de gas argón, suponiendo que se comporta idealmente a 298 Kelvin. Sugiera dos formas de aumentar 10 joules a esa energía interna. Bueno, para un gas monoatómico, la energía interna, que en este caso pues el gas es el argón, la energía interna de un gas monoatómico es igual a la energía cinética promedio por la molécula multiplicada por el número total de moléculas. En este caso se usaría la fórmula de energía interna es igual a 3 medios nRT. Eso se va a sustituir porque tenemos la N, que serían los 2 moles, ya lo tenemos. La R se sacaría igual con las unidades de joules, mol, Kelvin, y la T, que sería temperatura, en este caso sería 298 Kelvin, dando 7433.13 joules. Para aumentar esa energía interna a 10 joules, se usan los dos moles de argón para que la energía interna sea igual a 7.443.13 joules. También aumentando la temperatura a 298.4 Kelvin
para la energía interna que sea igual a 7443.13 joules. Y eso sería todo de ese problema. Bueno, para el siguiente problema, que es el 4.17, dice a 343.15 Kelvin y una atmósfera, el volumen molar del agua líquida y del vapor son de 1.88 por 10 a la menos 5 metros cúbicos y 3.06 por 10 a la menos 2 metros cúbicos, respectivamente. Si el calor de vaporización del agua es de 40.79 kilojoules mol a la menos 1, calcule los valores de delta de H y delta de U de una mol en el siguiente proceso, que ahí se muestra. Bueno, primero necesitamos saber que el calor liberado a la presión constante se conoce como entalpía. Y la fórmula que se va a utilizar para el cambio de entalpía del gas es la siguiente que se muestra, en la cual delta de H da 40.79 kilojoules sobre mol. Este dato ahí viene en el problema. Ahora se tiene que calcular el trabajo realizado con la fórmula que es W menos la presión y delta de B. Y donde W es el trabajo realizado, P es la presión externa del gas, que en este caso sería una atmósfera. El volumen sería volumen 1 y volumen 2. El volumen 1 sería el volumen inicial, que es 1.88 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Y el volumen 2, que sería 3.06 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Ahora se tiene que realizar la conversión para convertir de metros cúbicos a litros, que en este caso sería 1.88 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por 1000 litros entre un metro cúbico, dando como resultado 1.88 por 10 a la menos 2 litros. Y ese es del volumen 1. Igual se tiene que hacer lo mismo con el volumen 2, que en este caso sería 3.06 por 10 a la menos 2 metros cúbicos por 1000 litros sobre un metro cúbico, y dando 3.06 por 10 a la 1 litros. Ahora, como bien, en las fórmulas anteriores vamos a sustituir los valores una vez ya obtenidos, haciendo las conversiones correspondientes para cada uno. Tenemos que el trabajo es igual a menos una atmósfera por 3.06 por 10 a la menos 1, menos 1.88 por 10 a la menos 2. Estos son los volúmenes que ya se hicieron impertinentemente las conversiones. Y nos queda que el trabajo es igual a menos 30.5812 litros por atmósferas. Para hacer en joules, se hace la conversión, como bien ya les había mencionado en un ejercicio anterior. Y nos queda que el resultado es igual a menos 3.09 por 10 a la 3 joules. Posteriormente, se multiplicará por 0.01 para que nos dé las unidades de kilojoules y nos queda menos 3.09. Después se calculará el cambio de energía interna, donde tenemos delta de U, que es igual al trabajo más el calor. Entonces, el delta de U es igual a 40.79 kilojoules más 3.09 kilojoules. Y delta de U nos queda que es 37.7 kilojoules. Y por lo tanto, el valor de delta de H es 40.79 kilojoules y delta de U es 37.7 kilojoules. Y ese sería todo de ese problema. Bueno, yo les voy a hablar del problema 4.25. La capacidad calorífica molar a presión constante de nitrógeno se determina mediante la ecuación siguiente del Cp.
Y debemos calcular el valor de la entalpía para calcular un mol de nitrógeno de 25 Celsius hasta 125 Celsius. Como dato nos da una temperatura que es 25 Celsius, lo pasé a Kelvin. La otra temperatura de 125 Celsius lo pasé también a Kelvin, que me dio 398.15 Kelvin. Y me dio como dato el número de moles, que fue un mol. Para calcular la entalpía, lo debemos calcular con la siguiente fórmula que se presenta, que es delta de H igual a integral definida de número de moles por el Cp y por la diferencia de temperatura. Y ahora vamos a desarrollar el problema. Bueno, sustituimos los valores que nos fueron brindados como dato, el número de moles, el Cp y por la diferencial de temperatura. Como el 1 mol es una constante, se saca de la integral y así nos queda, así nos quedó. ¿Le podrías cambiar, por favor? Después vamos a integrar. Ajá. El 27 por la diferencial de temperatura nos da 27T más 5.90 por 10 a la menos 3, que era por T, pero al desarrollar la integral nos da T al cuadrado sobre 2 menos 0.34 por 10 a la menos 6 por T al cuadrado, y al desarrollar la integral nos dio T cúbico sobre 3. Y de ahí lo vamos a evaluar de T1 hasta el T2. Y de ahí sustituimos los valores de donde está la T con T2 menos T1, que es la diferencial de temperatura. Sustituimos los valores que nos dan y nosotros vamos a simplificar nuestros datos, que es un mol por 27 por 300 por las diferencias de temperatura, más 5.90 por 10 a la menos 3 por la diferencia de temperaturas al cuadrado, menos 0.34 por 10 a la menos 6 por la diferencia de temperaturas, que es elevado al cúbico. Y bueno, simplificamos, es un mol por 2700 más 410.817 menos 12.448. Eso nos da 3098.42 joules K inverso. Y nosotros, y bueno, para el análisis de unidades de joules sobre kilomol por mol, se cancelan los moles y nos quedó joules sobre K. Pero si lo queremos a pasar a kilojoule, hacemos una conversión de unidades, que es 3098.42 por 0.001, y eso nos da 3.09842 kilojoules sobre K. Y ese es el valor de nuestra entalpía que nos da. Bueno, después tenemos el siguiente problema, que es un mol de gas, permíteme, un mol de gas ideal monoatómico está inicialmente a 300 Kelvin y a 15 atmósferas de presión y se expande a una presión final de 1 atmósfera. La expansión puede hacerse con una de las 4 trayectorias distintas, como las siguientes son isotérmica, reversible, isotérmica irreversible, adiabática reversible y adiabática irreversible. En los procesos irreversibles, la expansión se efectúa contra una presión externa de 1 atmósfera. En cada caso, calcule los valores del calor, el trabajo, entalpía, variación de entalpía y variación de energía interna. Bueno, lo primero que haremos para el inciso A, sabemos que en un proceso isotérmico la temperatura se mantiene constante, por lo que la variación en la entalpía y la variación en la energía interna es 0. Por lo tanto, la energía interna es calor más trabajo.
Como primer paso, a partir de la ecuación general de los gases ideales, despejaremos nuestro volumen inicial, el cual tenemos como B igual al número de moles por nuestra constante R por la temperatura entre nuestra presión inicial. Como vemos que es un mol por 0.088205 atmósferas litro entre mol Kelvin por 300 Kelvin entre 15 atmósferas. Esto nos da 1.64 litros. Toda nuestra ecuación está homogeneizada a las mismas unidades. Podemos sacar, como es un proceso isotérmico, podemos sacar el volumen final, solo cambiando la presión, porque la temperatura no cambia jamás. Entonces nos queda volumen final como de 24.6 litros. Bueno, después aplicamos la fórmula para el sistema isotérmico reversible, que es trabajo es igual a número negativo de número de moles por el número R, que es la constante universal de los gases, por temperatura, por el logaritmo del volumen final entre el volumen inicial. Sustituimos, el número negativo es para cancelar el número negativo que se hace al hacer la operación del logaritmo natural, quedándonos de menos 6.754.418 joules. Como vemos, el trabajo es igual a... No, más bien, Q, calor, es igual a el trabajo negativo. Por lo tanto, nuestro calor es de 6.754.418 joules. Siguiente diapositiva, por favor. Después aplicamos la fórmula para nuestro sistema reversible. Anteriormente hicimos el irreversible, ahora haremos el reversible. Nuestra fórmula nos indica que el trabajo es igual a presión exterior por la diferencia de volumen, del volumen final del volumen inicial, que nos da una atmósfera por 24.6 menos 1.64 litros. Esto es igual a menos 22.96 atmósferas por litro. Como nos tienen que quedar unidades de joules, haremos un factor de conversión por 101.325 joules. Esto lo multiplicaremos y nos dará de menos 2.326.422 joules. Por lo tanto, el calor es de 4.293 joules. Bueno, ahora para el siguiente proceso adiabático reversible, tenemos que en este proceso no intercambia calor con los alrededores. Entonces nuestra Q es 0. Por lo tanto, nuestra variación en la entalpía es igual al calor menos el trabajo. Por lo tanto, el trabajo es igual a la variación en la entalpía negativa. ¿Ok? Entonces, para este caso utilizaremos esta ecuación, que es presión 1 por volumen 1 a la gamma. Gamma tan solo es nuestra capacidad de presión entre nuestra capacidad de volumen, que en este caso, como es un gas monoatómico, tomaremos el valor de 20.8 joules sobre mol Kelvin entre 12.5 joules entre mol Kelvin. Esto nos da de 1.664 esa dimensión. Entonces despejamos nuestro volumen 2, que es igual a volumen 1 por la raíz de gamma, a la gamma, de la presión 1 entre la presión 2. Entonces sustituimos, nos queda 1.64 litros, raíz de 15 atmósferas entre una atmósfera, y nos da 8.3489 litros. Ahora volvemos a utilizar una fórmula que anteriormente ya habíamos usado, que es la de temperatura 2, igual a presión 2 por volumen 2 entre número de moles y nuestra constante universal de gases. Nos queda una atmósfera por 8.3489 litros entre un mol por 0.08205 atmósferas litro mol Kelvin.
Esto nos da la temperatura 2, que es 101.815. Vemos que nuestra temperatura 2 descendió por el mismo proceso adiabático que hace que la energía se convierta en trabajo. Entonces, de esta manera obtenemos la variación en la energía interna, que es número de moles por nuestra capacidad de volumen por la diferencia de temperaturas, que es igual a 1 mol por 12.5 julio sobre mol Kelvin por 300 menos 101.815 Kelvin, que es igual a 2477.3125 joules. Como vimos anteriormente, el trabajo es igual a la menos la variación de entalpía. Entonces, por lo tanto, el trabajo es menos 2477.3125 joules. También tenemos la fórmula de la variación de la entalpía, que es igual a la variación de nuestra energía interna más número de moles, nuestra constante universal de gases y otra vez la variación de la temperatura. En este caso, sustituimos y nos queda 2477.3125 joules más 1 mol por 8.314 julius mol sobre Celsius por 300 menos 101.815 Kelvin. Ocupamos una diferente R, otra diferente constante, para homogeneizar esta ecuación, que nos queda el resultado final de 4125.02259 joules. Por lo tanto, este sería el final de nuestro ejercicio. Bueno, para el problema 4.44 tenemos que cuando se descomponen 2 gramos de hidracina bajo condiciones de presión constante, se transfieren 7 kilojoules de calor a sus alrededores. Bueno, tenemos la fórmula de 3 moles de hidracina que reaccionan para descomponerse en 4 moles de amoníaco más 1 mol de nitrógeno. Y tenemos la pregunta que ¿cuál es el valor de la entalpía estándar de reacción? Bueno, tenemos primero como primera instancia la fórmula que en general el cambio de entalpía estándar de una reacción se puede concebir como la entalpía total de los productos menos la entalpía total de los reactivos, como bien viene en la fórmula. Entonces tenemos que delta de subíndice R por H es entalpía estándar de la reacción. Delta subíndice F por H es entalpía molar estándar de formación, tanto de productos como de reactivos, y V es el coeficiente estequiométrico. Bueno, tenemos como datos la entalpía estándar de formación del amoníaco, que es menos 46.3 kilojoules mol a la menos 1. La entalpía de formación de la hidracina, que es 50.4 kilojoules mol a la menos 1. Y la entalpía de formación del nitrógeno es 0, ya que todas las entalpías de formación de los elementos puros siempre van a ser 0. Y lo que nos pide pues es la entalpía estándar de reacción. Bueno, ya tenemos aquí la operación y queda como 4 por lo que es la entalpía de formación del nitrógeno, menos 3 por la entalpía de formación de la hidracina, más la entalpía de formación del nitrógeno, que pues se anula porque es 0, y sustituyendo nos queda 4 menos 46.3 kilojoules mol a la menos 1, menos 3 por 50.4 kilojoules mols a la menos 1, dando un resultado de menos 336 kilojoules mols a la menos 1. Y esa sería nuestra entalpía estándar de reacción. Y por último tenemos el siguiente problema, que nos dice 2 moles de un gas ideal se comprimen isotérmicamente a 298 Kelvin desde una atmósfera a 2 atmósferas.
Calcularemos los valores del calor, el trabajo, la variación de la entalpía, tanto como de la energía interna del proceso y que se efectúe en forma reversible aplicando presión externa de 300 atmósferas. Bueno, volvemos a tener un problema de proceso isotérmico. Como ya vimos, tanto la energía interna como la entalpía son cero, porque la temperatura se mantiene constante. Entonces, volvemos a hacer nuestro proceso de obtener nuestro volumen inicial. Despejamos volumen, es igual al número de moles por nuestra constante universal de los gases por temperatura sobre presión. Tenemos 2 moles por 0.08205 atmósferas litro sobre moles Kelvin por 298 Kelvin sobre una atmósfera. Nos da el resultado de 48.872 litros. Y con esto, igual es un proceso térmico, podemos calcular directamente el volumen final, cambiando solo la presión. 2 moles por 0.08205 atmósferas litro sobre mol Kelvin por 298 Kelvin entre 2 atmósferas, que es nuestra presión, nuestra segunda presión que nos dan. Esto sería igual a 24.436 litros. Bueno, aquí es simple porque aplicaremos una vez más la fórmula para nuestro sistema isotérmico reversible, el cual nos lo piden, que sería W, que es en este caso trabajo, igual a número de moles por nuestra constante universal de los gases, por temperatura, por el logaritmo de nuestro volumen final entre el volumen inicial. Tenemos menos 2 moles por 8.314 julios sobre mol Kelvin por el logaritmo de 24.43 litros entre 48.872 litros por 298 Kelvin. Esto ya nos da nuestro trabajo, que es de 3.434.6440 joules, y conforme a la ley nos dicta que entonces nuestro calor sería de menos 3.434.6440 joules. Eso sería todo para el problema 4.65.